a hablar de la prudencia. De la prudencia, yo había puesto un flyer que decía la prudencia vestida de pastel. La prudencia, y vamos a hablar sobre la prudencia vestida de pastel. Usted me dirá, bueno, pastora, pero ¿cómo es eso que vestida de pastel? Ya más adelante les voy a decir por qué vestida de pastel. A veces el Señor creo que nos prueba la prudencia que nosotros tenemos que tener para, bueno, muchas cosas, muchos aspectos, pero nosotros, los hijos del Dios Altísimo, necesitamos manejar muy bien este tema sobre la prudencia. Y vamos a verlo por qué. Porque, bueno, estamos viviendo unos tiempos de aceleramiento, de que todo el mundo quiere andar a las carreras, de que todo el mundo quiere cumplir rápidamente los sueños y proyectos. La gente quiere siempre ir más adelante que Dios a veces. La gente quiere estar demasiado acelerada en este tiempo. Y por ese acelere a veces nos portamos de manera imprudente, a veces somos imprudentes, y la imprudencia pues lógicamente trae consecuencias. La imprudencia trae consecuencias, y consecuencias funestas, consecuencias muy graves, consecuencias muy terribles para nuestra vida cristiana y para nuestra vida en el común. Entonces hoy el Señor nos va a hablar a través de la palabra algo sobre la prudencia. Tenemos que aprender a ser prudentes, algo que nos cuesta muchísimo, muchísimo, porque generalmente actuamos por impulso, porque algo pensamos, algo hacemos, sin pensar a veces que nuestras palabras o nuestras acciones pueden perjudicar la vida de otra persona, la salud de otra persona o el ministerio de otra persona. Entonces tenemos que utilizar la prudencia nosotros como hijos del Dios Altísimo. Entonces el tema para nosotros es la prudencia en esta hora. Todo hombre, escúcheme bien, todo hombre prudente procede con sabiduría. O dicho de otra forma, todo hombre prudente actúa de una manera sabia, sus acciones reflejan su sabiduría. Nuestras acciones reflejan nuestra sabiduría. Todo hombre prudente actúa de manera sabia. Y las acciones, nuestras acciones, todo lo que nosotros hacemos en el diario vivir, sea en nuestra vida personal, en nuestra casa, en el ministerio, en la iglesia, en el trabajo, en la universidad, en el colegio. Todo esto, todas nuestras acciones reflejan nuestra sabiduría, de la manera como nosotros llevamos las cosas, de la manera como nosotros procedemos. O sea, nuestro proceder ya no puede ser como procedíamos antes. Nuestro proceder no puede ser como actúa la gente que no conoce a Dios, como actúa la gente que no conoce de Jesucristo. Nuestra prudencia y nuestra sabiduría proviene de Dios, la sabiduría de nosotros proviene de Dios. Entonces, por lo tanto, nosotros tenemos que manejarnos de una manera diferente. Nuestras acciones reflejan el nivel de sabiduría que nosotros tenemos. Nuestra relación interpersonal con Dios revela la sabiduría de nosotros. Mientras más tiempo tengamos nosotros en comunión con Dios, más sabios somos. Por eso Salomón no pedía absolutamente nada sino su sabiduría. Y la sabiduría de Dios nosotros la podemos obtener simplemente teniendo una comunión con Dios, teniendo una responsabilidad con Dios. ¿Cómo es eso, pastora, de responsabilidad con Dios? Sabemos que nosotros desde el mismo momento que hemos sido llamados para servir al Dios vivo, nosotros tenemos una responsabilidad de cada día buscar su rostro para obtener esa sabiduría. ¿Para qué la sabiduría? Para nosotros poder servirle a Él con diligencia, para poderle servir a Él bien, de manera correcta.
nuestras acciones, a medida que nosotros tenemos esa comunión con Dios, nuestras acciones se van tornando diferentes. Y esas acciones en las que nos muestran el nivel de sabiduría que nosotros tenemos. El necio manifiesta que es necio en todo lo que hace, en todo lo que habla y en todos sus caminos. La persona que actúa sin sabiduría, como necios, se observa en todo lo que hace, en todo lo que habla y en todos sus caminos, en todos sus aspectos. La persona inmadura se muestra inmaduro en su casa, en el colegio, en la vida matrimonial, en la vida sentimental, en la vida de familia. Se muestra inconstante todo el tiempo. La persona necia o la persona insensata lo hace a través de sus acciones y de la forma en que habla y la forma en que se expresa. ¿Cómo podemos reconocer el proceder de un hombre prudente? ¿Cómo podemos reconocer a esa persona que actúa en prudencia? ¿Cómo podemos saber si somos nosotros mismos prudentes? ¿Cómo lo podemos saber? En nuestras palabras. En nuestras palabras. Cómo nosotros nos expresamos o nos dirigimos hacia otras personas. Cómo hablamos de nosotros mismos. En eso nosotros conocemos si realmente nosotros somos prudentes. En nuestras palabras. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18, dice, vamos a leer aquí. Uno de los cortesanos sugirió: conozco a un muchacho que sabe tocar el arpa, es valiente, hábil guerrero, sabe expresarse y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. Su padre es Isaí, el de Belén. Nosotros aquí en este capítulo, en este versículo que acabo de leer en 1 Samuel capítulo 16, versículo 18, habla, posteriormente hablaba de que a Saúl se le había metido un espíritu que no era un espíritu de Dios, y estaban buscando una persona que tocara el instrumento del arpa. Y este cortesano le da una sugerencia al rey y le dice: yo conozco a un muchacho, y dice, sabe tocar el arpa. Pero él describió a David. Miren las características que este hombre profesó hacia David. Era un hombre valiente, era un hombre hábil guerrero, que sabía expresarse. Nuestras palabras hablan bien de quiénes somos nosotros. ¿Cómo conocemos a una persona prudente? Por nuestras palabras. Y este cortesano vio en David a un hombre prudente, a un hombre que sabía expresarse, no solamente con palabras lisonjeras, no, ni con palabras adornadas, ni con palabras buscadas de la Universidad de Harvard, ni nada de estas cosas, no. Era un hombre que se distinguía por la manera en que se expresaba y se dirigía a los demás, cómo se dirigía hacia las otras personas. Eso lo alcanzó a notar él, y si él lo alcanzó a notar, por supuesto que muchísimas personas que rodeaban a David también distinguían a David por ese aspecto, no solamente porque era un guerrero hábil, ni porque era valiente, sino porque se expresaba bien, sabía expresarse. Y es de buena presencia. Además, el Señor está con él. ¿De dónde obtenía David la forma de hablar? ¿De dónde obtenía David su prudencia? ¿De dónde procedía la sabiduría de David? Procedía de Dios. Por eso dice, y Dios estaba con él. O sea, el nivel de prudencia de nosotros nos la da nuestra relación interpersonal con Dios. Cuando nosotros tenemos una buena relación con Dios, cambia nuestro lenguaje,
cambia nuestra manera de ver las cosas, cambia nuestra manera de sentir. Y esto hace que nuestras palabras, o sea, la persona prudente se demuestra a través de sus palabras. Vamos a seguir. Una persona prudente es la que sabe distinguir entre lo bueno y lo malo. Un cristiano prudente habla de lo que edifica y calla lo que destruye. Habla lo que edifica. Por eso es que en nuestra boca, nosotros que hemos recibido al Señor, en nuestra boca no puede salir palabra de maldición para otras personas. No puede nuestra boca ser fuente de dos aguas, hablando maldición y bendición a la vez. Tiene que ser una sola fuente, y por eso nuestras palabras demuestran lo prudente que nosotros somos. Dice, si lo va a decir será, o sea, la persona sabe si lo que va a decir o lo que va a expresar será beneficioso para la persona o dañino para la persona. O sea, la persona prudente sabe distinguir en sus palabras, cuando se expresa hacia otra persona, puede distinguir entre el bien y el mal. Puede distinguir si está haciéndole bien a esa persona con sus palabras o está dañando a una persona con sus palabras. Muchas personas en el pueblo de Dios se dicen ser llamadas prudentes, sensatas o sensatos, pero con sus palabras están diciendo todo lo contrario, porque en sus palabras hay destrucción, en sus palabras son dañinas hacia otras personas. Entonces ahí se manifiesta la prudencia, en nuestro hablar, en lo que nosotros decimos, en lo que nosotros hablamos, que tiene que ser siempre de edificación, mas no de destrucción. Sabe si lo que va a decir provoca daño o es ofensivo o provoca pleitos. Eso es otra de las cosas que nosotros debemos manejar, la prudencia. Como la prudencia se demuestra en lo que nosotros hablamos y expresamos, tenemos que tener mucho cuidado que nuestras palabras no hagan daño. O sea, nos detenemos a pensar si mis palabras van a hacer daño a alguien, si mis palabras son de maldición para alguien, si mis palabras están provocando o un pleito o una contienda. Por eso es que nosotros, cuando aportamos, utilizamos la prudencia, mejor es callar. Callamos, pensamos si lo que nosotros vamos a decir es correcto delante de Dios. Y lo segundo que nos puede demostrar si somos o actuamos en la prudencia es escúchenme bien, es no hacer caso. Escúchenme, no hacer caso. Usted puede conocer si usted es prudente o no cuando no hace caso a las ofensas. Cuando no hace caso a las ofensas. Cuando nosotros tenemos la sabiduría de Dios, podemos ver y distinguir de dónde provienen las ofensas. Me lleva a pensar cuando Jesús reprende a Pedro. Cuando Jesús reprende a Pedro, no le dice, Pedro, apártate de mí, sino que le dice, Satanás, apártate de mí. O sea, nosotros debemos saber de dónde provienen las ofensas. Las ofensas vienen de Satanás. El enemigo utiliza a ciertas personas a nuestro alrededor, sean familiares, sean conocidos, sean personas de la iglesia, personas para incomodarnos y para poder tratar de perturbarnos. Pero ahí es donde empieza a activarse la sabiduría de Dios y la prudencia en nosotros, en hacer caso omiso a las ofensas que las personas o el enemigo nos está haciendo a través de alguien.
Es importante que nosotros mantengamos esto muy claro, que la prudencia se identifica con nuestra manera de hablar y nuestra manera de no hacer caso a las ofensas recibidas del exterior. Vamos a ver Proverbios 12:16. Yo quiero decir esto fundamentado en la palabra. Proverbios 12:16 dice: el necio, escúchenme, el necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto la ofensa. O sea, no lo está diciendo la pastora Cristina, lo está diciendo Proverbios capítulo 12, versículo 16. El necio muestra enseguida su enojo. El prudente pasa por alto las ofensas. Reconoce que no vivimos en tiempos para buscar pleitos por todas partes. No vivimos en tiempos donde podemos faltarle el respeto a las personas por ahí porque queremos faltarle el respeto. Aquí en Colombia cualquiera tiene un arma. A veces nosotros vamos por la calle, de pronto si le faltamos el respeto a algo, actuamos en imprudencia, cualquier persona puede tener un arma y puede ocasionar una desgracia. Nosotros tenemos que mantener, o sea, no estamos viviendo en unos tiempos donde nosotros tenemos que exasperarnos en el momento, sino que respiramos hondo quizás, tomamos aire y pensamos dos veces lo que vamos a decir o cómo vamos a actuar, porque debemos actuar en prudencia. También otra parte, entendemos y hay que entender de que Satanás, escúchenme, Satanás es un provocador. Él no es un provocador de victorias, es un provocador de bendiciones, no. Él es un provocador de desgracias. Él es un provocador para el mal, para destruirte. Comprende que Dios nos ha llamado para ser pacíficos. Nosotros necesitamos, en este tiempo tan caótico, entrar en la sabiduría de Dios, que la podemos obtener, ya se los había dicho, a través de la comunión que nosotros tenemos con Dios. A través de eso podemos obtener la sabiduría y por la sabiduría obtendremos nosotros la prudencia. La prudencia. El tercero es, la persona prudente pone sus proyectos siempre en las manos de Dios. La persona que actúa en prudencia pone todo lo que hace en las manos de Dios. O sea, no actúa por impulso, ni actúa porque quiere, ni actúa porque otra persona le dijo o le convenció. Todos sus proyectos y la base y todo está fundamentado en el Señor. Necesitamos entrar a actuar en la prudencia y no movernos en nuestros propios instintos, sino que todo lo que nosotros hagamos, planeemos, planifiquemos, se pone en las manos del Señor. Ahí mostramos nosotros la prudencia. ¿Por qué? Porque del Señor vamos a recibir un buen consejo. Porque de Dios vamos a recibir una buena dirección. Porque de Dios vamos a recibir lo que nosotros realmente necesitamos. Entonces, el hombre prudente se conoce por cómo habla, por cómo le saca el quite a las ofensas y porque pone sus proyectos en las manos de Dios. Si usted cumple con todas esas características, diga: yo soy un hombre prudente o yo soy una mujer prudente. Vamos a ver Mateo 7:24 y dice: cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, las compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. ¿En qué tiene edificado usted su casa? ¿Está edificada sobre la arena? ¿Usted edificó sobre la arena? ¿Usted edificó sobre la roca? La roca que es Cristo, que aunque venga cualquier cosa, no lo va a mover.
porque sus proyectos tienen que ir fundamentados, agarrados sobre la roca, en la roca. Amén, mis amados. Cuando en la arquitectura o en la ingeniería, cuando, bueno, yo trabajé mucho tiempo, yo soy ingeniera y yo trabajé mucho tiempo en una constructora. Y antes de hacer cualquier edificio, se hacía un estudio del terreno. Y para levantar el edificio, pues se tiene que hacer un buen cimiento. Nosotros le decimos zapatas, unas buenas columnas, algo que cuando venga un temblor, que cuando venga un terremoto, no vaya a tumbar el edificio. Cuando usted busca la dirección de Dios en lo que usted hace, puede venir cualquier viento recio contra usted y no va a tumbar su proyecto. El proyecto de vida, el proyecto económico, no lo va a tumbar porque usted está fundamentado en la roca, porque usted está puesto ahí en la roca. Nada va a poder detenerlo, nada va a poder moverlo, porque usted antes de hablar o antes de actuar, usted pidió consentimiento al Dios de la gloria, porque usted pidió el aval y el permiso para hacer lo que iba a hacer. Usted ahí muestra que es un hombre prudente, que usted no está actuando a la loca como la gente o como el viento, o como las hojas secas que el viento las lleva de un lado para el otro. No, nosotros estamos, fundamentados sobre la roca que es Cristo Jesús. Entonces, ahí podemos ver si nosotros realmente somos o no somos prudentes. ¿Cómo un hombre construye la arena sin una solidez? Lo que les acabo de decir, no puede haber una construcción sobre la arena o unos planes sin fundamento, unos planes sin piso firme. No podemos empezar a actuar de esa manera, tenemos que hacerlo dirigidos por Dios. Y el cuarto, ¿cómo sabemos o cómo nos distinguimos si somos prudentes o no? No se expone innecesariamente al peligro. Eso lo estamos viviendo nosotros ahora en la actualidad con el coronavirus. Hay gente que dice, no, yo estoy cubierta con la sangre de Cristo. A mí nada me puede pasar. Se quitan el tapabocas y salen para la calle, o salen para la fiesta, o salen para la reunión porque ellos están cubiertos. Eso es actuar en imprudencia. Y usted me va a decir, pastora, demuéstreme por qué, cómo es eso. Vamos a leer Mateo 10:16. Dice, he aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes, como serpientes, y sencillos como palomas. ¿Qué nos dice la palabra? Prudencia. Cuando usted tiene prudencia, usted actúa en sabiduría. Prudencia. Prudencia. Actuar en prudencia. La prudencia de la serpiente es no exponerse, Un cristiano prudente no abusa de la fe, no abusa de lo que cree. El Señor en su palabra dice que si nosotros vemos el mal, nos apartemos. Eso es prudencia. Entonces, si nosotros vemos el mal y nos metemos, pues algo nos puede suceder. ¿Por qué? Porque estamos actuando en imprudencia. Y seguimos. ¿Cuáles serán los beneficios de nosotros ser prudentes? De nosotros haber obtenido la sabiduría de Dios y por medio de eso podemos expresarnos mejor, podemos dirigirnos bien a la gente, sabiendo de que no vamos a ofenderlo, de que no vamos a ocasionar pleitos, de que no vamos a ocasionar contiendas. ¿Cómo beneficios tengo de que si de todo esto que ya nosotros hemos hablado, de la prudencia? ¿Qué beneficios tiene la prudencia y la discreción? Nosotros podemos ver todo esto en Proverbios 3, versículo 1 en adelante.
Proverbios 3 nos habla mucho sobre la prudencia. Si usted tiene un tiempo, más adelante usted empiece a leer Proverbios 3 y habla relativamente de todo lo que es la prudencia. Hay características que son como las joyas que nos adornan. Usted dirá, bueno, a un cristiano, ¿cuál es la joya que lo adorna? Por eso, cuando esta mañana el Señor me da esta palabra de la prudencia, y yo misma hago mis flyers, yo misma los hago, y estaba buscando un fondo para el flyer, y el Señor me dice, tómalo pastel. Por eso decía la prudencia color pastel. La prudencia color pastel. ¿Por qué color pastel, pastora? Porque es que la prudencia, el color que puede distinguir o que Dios me muestra para distinguir la prudencia son los colores calmados, no los colores fuertes, sino los colores calmados, los colores que traen paz, los colores que al tú verlos ocasionan tranquilidad, ocasionan paz. Cuando una persona es prudente y está en tu vida, la persona prudente que sabe hablar, que sabe dirigirse, que sabe tratarte, una persona que antes de airarse más bien habla contigo. Cuando esas personas existen a nuestro alrededor, lo único que traen a nuestra vida es paz, es tranquilidad, es uno sentirse confiado de poder hablar, de poder expresarse sin miedo a un grito o sin miedo a que alguien remeta contra uno, a que alguien lo golpee o que lo golpeen con palabras hirientes o palabras rechazantes. Podemos estar con una persona prudente, es lo más maravilloso que puede existir. Yo no sé si usted conoce alguna. Yo conozco muchas personas prudentes que han estado a mi alrededor y que lo único que ocasionan es paz, es tranquilidad. Esa es una de las joyas que nos adornan a nosotros como cristianos. La prudencia nos adorna. Es como una perlita que brilla en nosotros. Dice, wow, esa persona es prudente. Y esa prudencia solamente la da Dios a través de su sabiduría. Y la sabiduría la podemos obtener a través de nuestra relación con Dios. Esos son los rasgos especiales de nuestra personalidad que fluyen de lo profundo de nuestro ser en nuestra convicción y nuestra cercanía a Dios. O sea, cuando la persona es prudente, nosotros no podemos ni siquiera esconderlo, eso fluye, eso se muestra, eso fluye, eso se ve. Cuando somos prudentes, o sea, wow, esta persona me da tranquilidad, con esa persona puedo hablar, con esa persona puedo expresarme. Esa persona es una buena consejera, esa persona calla, mejor calla, escucha. Qué tan lindo es poder escuchar. Uno escucha a la otra persona hablar y hablar y hablar y hablar, y mientras que esa persona habla, la persona prudente está estudiándola, está estudiando qué decirte o qué decirle a esa persona que pueda de pronto. Por eso la palabra dice que la palabra blanda aplaca el furor. La persona que actúa de esa manera aplaca todo el furor. O sea, si una persona está irritada conmigo y me está gritando, me está ofendiendo, y yo la grito y la ofendo, ahí va a haber un pleito terrible y pueden haber consecuencias funestas. Pero esa persona me está gritando, me está ofendiendo, me está insultando, y yo estoy guardando silencio. Y a veces dicen, no, pero es que cobarde, mira, no dice nada, es una cobarde. No, mis amados, están actuando en prudencia. Entonces, mientras esa persona riñe contra ti, cuando esa persona riñe contra ti, tú estás aquí utilizando la sabiduría de Dios y viendo o pidiéndole a Dios qué decirle a esa persona que pueda opacarle o calmarle el furor. Pero si dos pleitistas están juntos, ahí no hay nada, ahí no hay sabiduría, ahí no hay sensatez, ahí no hay madurez de ninguna de las dos partes. Una parte tiene que ceder,
Una parte, ayer hablamos de la humillación, y no es de la humillación de que yo te trato mal, no, es la humillación ante bajar la cabeza y decir yo me he equivocado, o yo lo he hecho mal, he hecho las cosas mal. Qué bonito es cuando tú puedes reconocer, y eso es sabio de sabios, eso es la sabiduría de Dios en nosotros que ocasiona prudencia. Eso es todo. La prudencia es el buen juicio y la discreción. Ser discretos, mis amados, discreción. Decimos que una persona es prudente y discreta, escúchenme, cuando se comporta con sensatez, tiene tacto y es cautelosa para emitir juicios. Es cautelosa para emitir juicios. Hay algo que yo admiro muchísimo de mi pastor, es eso. La tanta prudencia de él. A veces habían conflictos dentro de la iglesia y él callaba y siempre justificaba. Nunca le vi haciendo juicio a alguien. Es decir, es que él lo está haciendo por esto, por esto, por esto, por esto, por esto. No. Callaba y no emitía juicios. Simplemente callaba y en el momento mejor indicado hablaba. Eso lo aprendí de mi pastor. Y él le admiro mucho esa parte a él, porque me ha enseñado sobre la prudencia. Una persona muy, muy, muy prudente. Este tipo de conducta que agrada a Dios y que beneficia nuestra vida porque nos ayuda a vivir en paz ante Dios y ante los seres humanos. En nuestro comportamiento, nuestra prudencia agrada a Dios y beneficia nuestra vida y beneficia a todo ser humano, a toda persona que nosotros tenemos a nuestro alrededor. Mañana, porque esto está como un poco largo, esto está largo, mañana vamos a ver, porque voy a seguir este tema, mañana vamos a ver los beneficios de la prudencia. ¿Cuáles son los beneficios de la prudencia? Esto lo vamos a ver mañana. Así que busquemos, mis amados, más del Señor. Busquemos más de Dios para que Él nos regale la sabiduría y a través de la sabiduría la prudencia de cómo hablar, de cuándo hacerlo, cómo movernos, tener la dirección de Dios, ser pacientes, respirar hondo. Mis amados, somos humanos y en algún momento nos podemos desesperar, en algún momento se nos puede, como decimos aquí, se nos puede botar la chispa y actuar de la manera incorrecta. Pero si estamos en comunión con Dios, el Señor nos va a ayudar a sobrepasar toda esta situación, a enfrentar las situaciones. No es de prudentes esconder las situaciones. La prudencia nos ayudará a enfrentarla, a ponerla al frente, enfrentarla para poder solucionar cualquier situación de la que estemos nosotros pasando. Así que, mis amados, a buscar de Dios, a buscar más su presencia, porque allí obtendremos eso que tanto buscamos, la sabiduría del Señor, para poder enfrentar todas las situaciones y adversidades que se nos presenten en nuestra vida diaria. Así que los amo en el amor del Señor. Los amo en el amor del Señor. Que el Señor Todopoderoso les bendiga y les guarde. Mil bendiciones. Nos vemos mañana en otro programa más de
palabra del cielo. Mil y mil bendiciones, que tengan una excelente noche y no se les olvide que los amo mucho. Los amo en el nombre del Señor. Mil bendiciones para todos.